Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con el patrón de Mamá Coco. Hoy haremos ya su cabeza y le colocaremos el pelo. Ya nos queda muy poquito porque en el siguiente vamos a hacer su manta y ya sus sandalias, que es lo último. Así que 2 vídeos y finalizamos. Supongo que lo estaréis deseando, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo los ojos para que luego cuando hagamos la cabeza ya los tengamos preparados. Tenemos que marcar, yo lo estoy haciendo en una hoja de papel porque si os lo hago aquí en el fieltro negro no lo vais a ver. Entonces, tenemos que marcar en el fieltro negro o en una hojita de papel para tomarlo como medida un dibujito así como una gota de agua, más o menos, que mida un poquito menos de 2 centímetros de largo, ¿vale? Fijaros, el 2 se vendría aquí abajo, entonces es 1,5, sí, vamos a decir 1,5 de largo, y con un ancho aquí abajo, en la parte más ancha, de un poquito menos de 1 centímetro. Y que se vaya estrechando hacia la parte de arriba, ¿vale? Es como una gota, desde aquí más estrecho, y se va haciendo un poquito más ancho esta parte de abajo. Esto lo recortamos y nos va a servir como medida para sacar el fieltro negro, ¿vale? Lo colocamos ahí en el fieltro negro y vamos a recortar el fieltro con este tamaño. Tenemos que recortar 2 iguales. Así tengo ya las 2 partes y ahora con el fieltro blanco vamos a recortar más o menos. Marcaremos los 2 lados, así por el medio, que es donde va a ir el ojo y quedará colocado más o menos aquí en el medio. Entonces tenemos que recortar así una especie de círculo pequeñito que va a ir por debajo del ojo de seguridad. Así que vamos a marcar el ancho que tiene esta parte central, así, y solamente vamos a recortar esto que irá por debajo del ojo de seguridad, 2 iguales. Aquí están los otros 2 blancos y ahora lo vamos a montar ya con los ojos. Si no os queda así muy perfecto, no os preocupéis porque ya luego, una vez que lo tengamos montado con la tijera, podemos recortar algunas partes que nos sobren y le vamos dando mejor forma, ¿vale? Ahora vamos a tomar los ojos de seguridad y vamos a tratar de hacer un pequeño corte en el centro del color este blanco que tenemos aquí y también en el centro del negro. Entonces yo lo hago así, lo doblamos a la mitad, así, y ahora vamos a cortar así, solamente un poquito, suficiente para que el ojo entre por ahí, por el agujerito. Así, que no se nos vaya a romper. Ahí colocamos el ojo, así está. Y vamos a hacer lo mismo con el color negro. Lo doblamos a la mitad. Y por aquí le vamos a dar un pequeño corte. Y ahí colocamos el ojo. Aquí ya voy a aprovechar para cortarle esta puntita blanca de aquí sobrante. ¿Ves? Como ya digo, se puede luego retocar. Y cuando lo tengamos colocado en la cabeza, también podremos retocar algunas cosillas de las esquinas, así que sin problema. Vamos a colocar el otro igual. Aquí tenemos ya los dos, nos estarían faltando los párpados de fuera, pero eso ya los dejamos para después cuando tengamos la cabeza. Así que ahora vamos a empezar a tejer la cabeza y esto lo dejamos en espera. Vamos a comenzar con el color gris, que es el color que va hacia la cabeza, donde luego colocaremos el pelo. Así que empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Esto lo repetimos 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos.
En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y voy a empezar ya a marcar el inicio de la vuelta para que no se me pierda. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento y vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento. Y así terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos. Marcamos el primero para no perder el inicio de la vuelta. Y a continuación de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a cambiar ya al color hueso, así que el último punto de la vuelta número 9 lo vamos a cerrar con el color hueso, era un aumento, ¿vale? Habíamos hecho 7 puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta, así que el último puntito este del aumento lo cerramos en color hueso. Y en la vuelta número 10 y en la 11 vamos a hacer los 54 puntos que tenemos en color hueso. En la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 24 puntos bajos. No os olvidéis de marcar aquí el primero. Después de los 24 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y después de esta disminución vamos a tomar un hilo de cualquier otro color, cualquier recorte que tengáis por ahí. Lo vamos a colocar aquí en el punto. A ver, os lo coloco y lo enseño como lo he hecho. Así. Lo colocamos ahí en el punto. Bien pegadito para que no nos moleste para seguir tejiendo. Ahí lo vamos a poner nada más. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y el pedazo de hilo que tenemos detrás lo vamos a pasar hacia adelante. También así bien pegadito, para que se nos quede ahí marcadito estos 2 puntos que acabamos de hacer. Lo pasamos hacia adelante. Y ahora vamos a hacer una disminución. Seguimos tejiendo normal. Una disminución. Y ahora hacemos 24 puntos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y así terminaremos esta vuelta con un total de 52 puntos. Ya hemos llegado al final de la vuelta. Os voy a explicar para qué hemos puesto esta marca y luego seguimos tejiendo. Esta marca está marcando aquí 2 puntos que hemos hecho en el medio, entre las 2 disminuciones. Entonces, la mitad de esos 2 puntos, justo el medio de esos 2 puntos, son lo que nos marca la mitad de la cara. Para luego cuando coloquemos los ojos nos vamos a guiar por ese centro, ¿vale? Para colocarle los ojos bien centraditos. Y es por eso que hacemos esta marquita y nos queda ahí para luego colocar los ojos, tener bien el centro. Así que ahora vamos a seguir tejiendo. En la vuelta número 13 comenzamos haciendo 23 puntos bajos. Después de los 23 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, los mismos que teníamos de antes. 1 y 2, así nos sigue quedando el centro bien ahí. Después hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 23 puntos bajos, que son los que faltan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 50 puntos. Ahora, desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a comenzar haciendo 5 disminuciones. Vamos a marcar el primer punto.
Y ahí llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de las 5 disminuciones vamos a hacer 30 puntos bajos, uno en cada punto. Y una vez que tenemos los 30 puntos bajos, vamos a volver a hacer 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así llegamos al final de la vuelta con un total de 40 puntos. En la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 4 disminuciones. Vamos a marcar el primer punto. Ahí. 1, 2, 3 y 4. Una vez que tenemos las 4 disminuciones, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 aumentos vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 10 puntos bajos volvemos a repetir 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones, que son las que faltan para llegar al final de la vuelta. Y terminamos con un total de 40 puntos, los mismos que teníamos antes, porque hemos hecho 4 disminuciones a cada lado, pero también 4 aumentos a cada lado. Entonces seguimos teniendo 40. Ahí van 2 disminuciones. 3. Y aquí la última. Estas son un poquito complicadas porque ya teníamos las otras disminuciones de la vuelta anterior, entonces ahí se queda justito. Pero bueno, lo hacemos despacito y con calma y ahí se puede. En la vuelta número 20 vamos a comenzar haciendo 3 disminuciones. Vamos a marcar la primera. Ahí colocamos el marcador. Vamos a la siguiente. Lo vamos haciendo con calma porque aquí es un poquito complicado, pero bueno. 2 y 3. Ahora vamos a hacer un aumento en el siguiente punto. Y en el siguiente un punto bajo. Y esto lo repetimos 3 veces más, lo de un aumento y un punto bajo. Son un total de 4 veces, así que aquí tenemos otra repetición. Ya van 2. Un aumento y un punto bajo van 3. Y por último, un aumento y un punto bajo. Y ya son las 4 repeticiones en total. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 12 puntos bajos vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y en el siguiente un aumento. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más, son un total de 4 veces igual que antes. Aquí tenemos una, así que un punto bajo y en el siguiente un aumento van 2. Un punto bajo
y en el siguiente un aumento van 3 y un punto bajo, y en el siguiente un aumento y van 4. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones para finalizar la vuelta, así que hacemos una, dos y por último 3. Después de esta vuelta vamos a colocarle ya los ojos. Terminamos esta vuelta con un total de 42 puntos, que no os lo había dicho. Y ahora le vamos a colocar los ojitos. Entonces, tomando como referencia este centro que hemos puesto aquí, esta marca, fijaros, la fila central, como teníamos 2 puntos ahí tomaditos por este hilo que hemos puesto aquí, vamos a tomar el centro, dejando cada uno de los puntos a cada lado. Este sería el centro de la cara. Así que desde el cambio de color que hemos hecho aquí de gris a color hueso, vamos a contar 6 filas hacia abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Ese sería el centro de la cara y vamos a colocar los ojos con una separación de 6 puntos. Así que vamos a contar 3 filas hacia nuestra derecha. 1, 2 y 3. Ahí iría colocado el primer ojo. Ya lo vamos a poner. Así. Y ahora, desde la misma mitad que teníamos aquí, contaremos otros 3 hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y ahí es donde va el otro. Ahí está. Tenéis que fijaros que la parte estrechita va hacia arriba, ¿vale? Y la más gruesita para abajo. Entonces los vamos a colocar ahí. Ya le vamos a poner el seguro. Ahí está. Y ya podemos retirar esta marquita de aquí. De momento los vamos a dejar así, ¿vale? No le vamos a pegar nada por si acaso luego tenemos que recortar algo. Así que como se puede girar, ¿vale? Como no están pegados podemos girar el color negro y podemos girar el fieltro blanco y ya luego le daremos bien la forma que necesite. Lo dejamos así. Y vamos rellenando la cabeza cada vez que necesitemos a partir de ahora. Cuando le vayáis poniendo relleno, tenéis que procurar meterlo bien hacia atrás, hacia esta parte trasera de su cráneo, para que no se nos quede arrugado el tejido, ¿vale? Entonces lo vais empujando bien para ahí y vais rellenando poco a poco. Y ahora vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 21. Así que vamos a tomar el hilo. Y en la vuelta 21 vamos a hacer 40 puntos bajos. Vamos a marcar el primero que tenemos aquí. Así. Y vamos a ir haciendo 40 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 40 puntos bajos, nos están faltando aquí 2 puntos para terminar la vuelta, pero no los vamos a tejer. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a saltar 3 puntos bajos. Así que tenemos que tomar un punto de la siguiente vuelta, pero no os preocupéis, no lo vamos a contar. Esto lo voy a hacer así sin cortar el vídeo para que lo entendáis bien. Vamos a quitar el marcador y vamos a saltar 3 puntos. Así que vamos a saltar los 2 que ya teníamos, 1, 2 y un punto de la siguiente vuelta. Estos 3 los saltamos. En el siguiente nos unimos haciendo un punto bajo y ese será el inicio de la vuelta a partir de ahora. Este punto bajo que acabamos de hacer aquí es el inicio de la vuelta. Hemos recorrido un punto hacia adelante, pero no tiene importancia ninguna. Ahora, en la vuelta número 22, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya tenemos 1, así que tenemos que hacer otros 3. 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos, vamos a hacer una disminución.
y en el siguiente punto un punto bajo, y esto lo vamos a repetir un total de 4 veces. Aquí ya tenemos una, así que seguimos una disminución, y en el siguiente un punto bajo, y de nuevo una disminución, y en el siguiente un punto bajo, y por último una disminución, y en el siguiente un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente una disminución, y lo vamos a repetir un total de 4 veces. Aquí ya tenemos una, así que vamos a la siguiente. Un punto bajo y una disminución van 2, uno más, un punto bajo y una disminución van 3, y por último un punto bajo y una disminución y van 4. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que faltan para llegar al final de la vuelta. Aquí tenemos uno y ahora los otros 3 los vamos a hacer en las 3 cadenas que habíamos hecho antes. Así que por aquí hay una cadena, son 2, otra cadena son 3 y la última cadena y son 4. Y así terminamos esta vuelta número 22 con un total de 34 puntos. Estas vueltas no son fáciles de tejer porque está muy apretadito el tejido, pero lo vamos haciendo con calma y sí que se puede. Ahora en la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Colocamos el marcador al inicio. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tenemos una y otra. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. 1. Después de los 9 puntos bajos volvemos a repetir 2 disminuciones. Una y 2. Y vamos a volver a hacer 9 puntos bajos, que son los que faltan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 24 y en la vuelta número 25 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 26 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Marcamos el primero, 2 y 3, y ahora vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, que son un total de 6 veces. Aquí ya tengo una, nos faltan otras 5 y terminaremos con un total de 24 puntos. En la vuelta número 27 vamos a tejer tomando solo la hebra que está por la parte de dentro. En vez de tomar así el punto completo, vamos a tomar solamente esta parte de hebra que está hacia adentro y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación una disminución. Esto lo tenemos que hacer alrededor de toda la vuelta. Son un total de 6 veces, así que nos faltan otras 5 y terminamos con 18 puntos. Después de esta vuelta ya rellenáis todo lo que podáis. Acordaros de llevar bien el relleno hacia atrás para que no se nos quede esto arrugado. Y ahora también lo llevaremos aquí hacia los lados para marcar un poco los pómulos donde habíamos hecho los aumentos, 4 aumentos de cada lado. Y ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo. Ya vamos a tomar el punto completo, aquí ya tejemos con punto completo, un punto bajo y a continuación una disminución.
Esto lo repetimos alrededor de toda la vuelta, que son un total de 6 veces. Y así terminamos con un total de 12 puntos. Al finalizar esta vuelta hacemos una cadena y cortamos la hebra dejando algo largo para poder cerrar. Y con una aguja vamos a cerrar ya la cabeza. La cerramos pasándonos por cada una de las hebras de fuera de cada punto de los que tenemos. Tenemos un total de 12 puntos, así que vamos a ir tomando solo la hebra de fuera en vez del punto completo y vamos a pasar así la hebra por cada una de ellas. Una vez que hemos pasado ya las hebras por todos los puntos, vamos a cerrar estirando, con cuidado que no se nos vaya a partir. Vamos a cerrar así, estirando. Y ahora esta hebra la vamos a esconder hacia arriba para que se nos quede esta parte planita, ¿vale? Para que no se nos vaya a quedar así puntiaguda hacia abajo, la vamos a meter así hacia arriba y por ahí la vamos a esconder. Y ahí ya podemos cortar. Y ahora le vamos a colocar la cabeza en el cuerpo. Entonces, esta parte de aquí, del agujerito, donde habíamos saltado 3 puntos y luego hecho 3 cadenas, con las tijeras nos vamos a meter ahí y vamos a hacer unos cortes en el relleno para que podamos meter bien este palito que tenemos aquí. Entonces ahí vamos a cortar un poquito el relleno. Con cuidado de no cortar el tejido, ¿vale? Así. Entonces vamos a meter ahí la cabeza por el agujerito que hemos hecho. Si el palo es demasiado grande, no lo forcéis, ¿vale? Que no le vaya a quedar aquí un pincho. El mío es demasiado grande, entonces le voy a cortar un poquito. Ahora creo que sí. Lo vamos a meter ahí en el agujerito que hemos hecho. Y ahora con la hebra que antes se nos había quedado del cuello, cuando habíamos finalizado el cuerpo, esa hebra que se nos había quedado ahí, vamos a ir cosiendo la cabeza tomando un punto del cuello y un puntito de la cabeza. Y vamos a tratar de que se nos quede lo más recto posible, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya hemos colocado los ojos, que se nos quede así rectito hacia el cuerpo. Y así estaría ya la cabeza terminada de unir. Ahora le vamos a colocar los párpados en color negro. Así que vamos a volver a tomar el fieltro y vamos a cortar una semicircunferencia, así, que tenga más o menos de ancho lo mismo que tiene el ojo, ¿vale? Yo lo he cortado así a ojo, pero si queréis lo podéis medir. Así, que se quede más o menos por la mitad de su ojito, no sé si podéis verlo aquí, y que sea la parte de abajo igual que la que hemos hecho, o si no lo más parecida posible. Y ahora a esta circunferencia le vamos a cortar un poquito por la parte recta de aquí, le vamos a cortar un poquito así en forma de círculo también, para que se le vea un poquito más el ojo, ¿vale? Le hacemos una especie de sonrisa ahí. Y esto se lo vamos a colocar aquí abajo y en el otro lado igual. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho aquí abajo, pero teniendo en cuenta que la parte de arriba no es así redondeada, sino que es más puntiaguda. Así que vamos a tratar de imitar esa parte de arriba y cortaremos en la parte recta también un pequeño semicírculo para que se nos vea un poquito el ojo. Entonces aquí tengo ya la parte alargada para que lo entendáis, ¿vale? Así, este que es más delgadito es la parte de arriba y le vamos a cortar ahora por la parte recta lo mismo que hemos hecho antes. Una pequeña sonrisa, así. O un pequeño círculo, bueno, como le queráis llamar. Ahí, para que cuando se lo pongamos le quede viéndose el ojo. Y ahí se lo vamos a pegar. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Ahí está. Y al hacerlo así conseguimos este efecto de mamá Coco que pareciera que tuviese los ojos medio cerrados. Entonces ahí están finalizados los ojos. Ahora le vamos a colocar la nariz. También con el fieltro de color negro vamos a cortar un pequeño triángulo, más o menos de largo lo que son 2 filas de tejido, 1 y 2, y de ancho un poco más de un punto.
Ahí estaría el triángulo y ahora si queréis le podéis cortar un pequeño triángulo aquí en el medio, así, para que parezca una nariz más realista. Yo se lo he hecho en la anterior muñeca, así que en esta también se lo voy a hacer. Ahí está. Quedaría más o menos como un corazón al revés, un corazón invertido. Y ahí se lo vamos a colocar centrándolo bien en el medio de su cara y lo pondremos una fila por debajo de donde terminan los ojos. Entonces si están terminando por aquí los ojitos, vamos a contar una fila y a partir de ahí colocamos ya su nariz. Y ahí estaría finalizada su carita, es súper mona, me encanta, con los ojos así medios cerraditos, es que es súper bonita. Y ahora le vamos a colocar ya el pelo. Os había comentado en la lista de materiales que teníais dos opciones para hacer el pelo. Podéis hacerlo con lana de fieltrar, como lo voy a hacer yo, o también podéis hacerlo con el mismo color gris con el que hemos tejido la parte de arriba de su cabeza. Si la hacéis con lana, ya os voy a explicar cómo es, y si la vais a hacer con hilo normal del de tejer, pues simplemente tenéis que ir colocando pelo a pelo. Esto lo voy a explicar por si hay alguien que no sepa, pero bueno. Solamente nos vamos metiendo en cada uno de los puntos, así, tomamos el color con el que le vayáis a hacer el pelo, lo traemos así por el punto y ahora pasamos las dos hebras que se han quedado de este lado, las vamos a pasar por dentro de ese que hemos traído. Y así se nos quedaría el pelo, ¿vale? Ahora no lo voy a cortar porque yo no lo voy a poner de este, pero bueno, es lo que tendríais que hacer, ir pasando hilos alrededor del color este gris que tenéis aquí y dejándole el largo que vosotros queráis, teniendo en cuenta que le vamos a hacer dos trenzas. Pero yo se lo voy a poner con lana de fieltrar, así que os voy a enseñar cómo es. Vamos a tomar la lana que queráis utilizar y teniendo el largo que le queráis dar al pelo, ¿vale? O si se lo dejáis muy largo luego se lo podéis cortar. Yo lo voy a dejar así de momento porque teniendo en cuenta que vamos a hacer una trenza tendré que cortarle un poquito, pero bueno, lo voy a dejar así por si acaso no me llega para la trenza. Lo vamos a colocar aquí en el medio de la cabeza, así, según lo veis, ¿vale? Con este sobrante por aquí, no pasa nada. Ahí se lo vamos a colocar en la cabeza. Y con el punzón nos vamos a ir pinchando por el medio, más o menos, así. Vamos a ir pinchando ahí la lana para que se nos quede la rayita de su pelo, ¿vale? Ahí vamos pinchando por el medio, teniendo en cuenta que ya tenéis aquí de referencia la nariz. Y así lo vamos poniendo y llevamos el pelo hasta aquí atrás, hasta el cambio de color, ¿vale? No lo bajéis hasta aquí abajo, solamente hasta aquí, hasta el cambio de color. Una vez que tengáis pinchadita ya toda la fila así del medio, como si fuese la rayita de su pelo, vamos a tomar esta parte más larga y la vamos a pasar por encima de esta cortita de aquí, así hacia el otro lado. Y ahora con el punzón le vamos a dar muy poquito, así por aquí, para que se sostenga por ahí, le vamos a dar un poquito así alrededor para que se sostenga un poco y no se nos esté levantando. Aprovechamos para peinárselo aquí delante, ya colocárselo bien. Y ahí ya tendríamos una parte del pelo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Pero la vamos a colocar, si esta la hemos colocado así, la otra la tenemos que colocar al revés para que cuando giremos se nos quede así. Entonces la vamos a poner así encima de la que ya tenemos. Y vamos a hacer lo mismo, le vamos a ir así pinchando por el medio, acercándonos bien a esta parte de aquí que ya tenemos para que no se nos quede así una abertura, ¿vale? Para que quede bien cerquita y ahí lo vamos a ir pinchando. Una vez que tenemos la rayita ya toda pinchada así, vamos a comprobar que no se nos queda abierto el tejido. Si se nos quedase un poquito así abierto como a mí, le vamos a volver a dar, colocamos el pelo y le vamos a volver a dar así, más cerquita de la línea para que no nos quede abierto. Y esto lo vamos haciendo las veces que sean necesarias hasta que comprobemos que la fila de su pelo no queda abierta.
así. Y ahora ya pues le damos hacia este lado y vamos a hacer lo mismo que con aquel. Lo vamos a colocar por aquí y solo lo vamos a pinchar un poquito para que se quede ahí en su sitio y no se nos esté moviendo. Aprovechamos para darle forma a esta parte de detrás y a la de delante, igual que antes. Y ahí estaría el pelito más o menos. Le vamos ahora a hacer las trenzas de cada lado. Entonces esto pues como si fuese pelo normal. Lo vamos a repartir en 3. Y vamos a hacer una trencita no demasiado apretada, ¿vale? Y se la lleváis de largo pues todo lo que queráis. Yo se la voy a llevar más o menos hasta esta línea roja de aquí. Y una vez que tenemos la trencita, con unas gomitas de estas pequeñitas se lo vamos a sujetar para que se vea lo menos posible la goma. Ahí estarían las dos trencitas y ahora si queréis con una hebra del mismo color o con el mismo pelo del fieltro vamos a tapar estas gomitas. Le colocamos así el pelo por encima de las gomas, dando un par de vueltas. Y con el mismo punzón, cuidado de no pincharos, ¿vale? Porque duele. Le vais dando así un poquito para que se vaya filtrando sobre sí mismo y así pues no se ve la goma. Y así es como quedaría ya con las gomitas tapadas, aunque bueno, que no es necesario tapar las gomitas. Y bueno, pues así es como vamos, este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Me he dado cuenta de que en esta Mamá Coco tenemos los ojos un poquito más grandes que en esta, habrá sido al recortar porque la medida es la misma, pero bueno, este es el encanto de las cosas hechas a mano, que nunca hay dos iguales. Así que pues por aquí vamos, como ya digo, nos vemos en el siguiente vídeo para hacerle la mantita y también sus sandalias y con eso finalizaremos ya a Mamá Coco. Si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal que es totalmente gratis y para mí es de gran ayuda, solo hay que darle al botoncito y ya está, y si activáis la campana pues YouTube os avisa cada vez que yo esté subiendo un vídeo y así no tenéis que estar tan al pendiente. Y si me queréis seguir en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí tenéis Instagram y Facebook y así si hacéis algún proyecto de este canal y ponéis alguna foto, me podéis etiquetar y así yo lo veo, que me encanta verlo cuando lo termináis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!